tiene más de 2 décadas de experiencia en defender exclusivamente a los asegurados en propiedades comerciales y residenciales después de una pérdida. Chris, a ver si nos quiere contar las otras 2 cosas que dicen aquí en pantalla. Sí, con gusto, Amy. Sí, formé parte del Rocky Mountain Association of Public Insurance Adjusters Advisory Board, la Junta Consultiva de Ajustadores de Seguros, por 5 años. Y porque queremos ponernos en el lugar del asegurado. También soy autor de muchos artículos en la revista inmobiliaria de Colorado y asuntos de seguro. Y lo invitamos a Chris porque él sabe mucho del tema en cuestión, el tema de la depreciación, y también fue un voluntario con nosotros hace ya muchos años. Y sabemos que él aporta un valor agregado. Otra de nuestras instructoras hoy, muy valiosa, la señora Sandy Watts. Sandy, ¿quiere contarnos de su vida? Sí, hola, un gusto verlos a todos hoy a la noche. Sí, vengo de la industria de seguros. Yo trabajé para State Farms. Yo era ajustadora y manager. Lo hice por 25 años en distintas empresas, pero también trabajé en lo que es la restauración después de daño por agua, humo y incendios. Entonces, algunos recordatorios. Este taller es para aquellos que perdieron su hogar o su hogar resultó dañado en el año 2020. Para ahora, espero que la mayoría de ustedes ya hayan asistido a 1 o 2 de los webinarios que enseñamos para darse una idea de las cosas que nosotros siempre recomendamos. Algunos recordatorios de cómo hacer un reclamo, ¿sí? De tener esta bitácora para tener un rastro de documentos, de papeles, de a ver qué se dijo, quién lo dijo. Recomendamos algunas cosas prácticas. Estamos aquí hoy hablando acerca de la depreciación y la devaluación de esta propiedad dañada o destruida, y usar una tarjeta de crédito cuando reemplaza artículos que fueron dañados es muy útil para tener un rastro de documentos. A veces la gente se confunde a ver qué cheque entró y en qué categoría está. Estos son recordatorios de cosas que pueden hacer para estar organizado y estar bien encaminado. A veces a la gente le parece muy útil tener una cuenta bancaria donde usted deposita todos los cheques del seguro, separado de otras cuentas bancarias. Y si estuvo haciendo esto, y si no lo estuvo haciendo así, tampoco es el fin del mundo, pero solamente es un recordatorio, una buena idea. Por supuesto, porque es importante tener los recibos cuando uno compra un artículo que reemplaza algo que se perdió, que se dañó. Les pedimos que guarden, que escaneen y que se guarden los recibos para después tener un reembolso. Sabemos que para la mayoría que perdió todo en un incendio es difícil mantener la organización porque es difícil seguir con la vida como era antes y además un montón de cosas más. Así que entendemos que puede ser que no estén tan ordenados como quisiera. Estas son algunas sugerencias nomás. Y mantenernos en contacto con su empresa de seguro, eso es muy importante. Confirmar que estén cooperando con ellos de una manera regular también es una buena práctica. Y también tener una comunicación clara con ellos sobre cuánto la aseguradora le ha pagado y de qué categorías para poder anticipar cuánto más se les debe o les pueden enviar. Eso es algo básico. Aquí tienen aquí una herramienta de organización gratis y muy útil que un sobreviviente donó
a la organización. Es una hoja de cálculo. Les pongo el enlace ahí para que lo puedan ver gratis de nuestro sitio web para seguir el rastro de su reclamo seguro. Entonces, un recordatorio que el primer cheque es el punto de partida y que probablemente ya para ahora esperemos que haya recibido bastantes cheques, tanto para su vivienda y para las pérdidas de sus bienes. Entonces, este es un punto de partida y no necesariamente sería algo definitivo. Ese recordatorio que tienen el derecho a recibir el costo de lo que cuesta reparar o reconstruir su casa, así como era antes del incendio, hasta el límite de la póliza, más los suplementos adicionales de las pólizas que puedan tener. Muchas veces hay cálculos que se tienen que hacer, se pueden hacer errores, por eso estamos aquí hoy. El tema que tratamos hoy es uno de los más confusos para la gente porque tiene que ver con la matemática, los cálculos, y es contraintuitivo. Muchas veces la gente siente como que, bueno, tenía yo muebles de recámara, ahora ya no. Entonces, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué tengo que hacer cálculos? Esto es lo que me va a costar reemplazar esos muebles de la recámara. Pero las aseguradoras han diseñado el proceso para que sea de beneficio para ellos. Entonces, la depreciación es un hecho en el reclamo de seguros. Sandra, ¿quieres explicar esta gráfica? Sí, especialmente después de un desastre, las aseguradoras, y depende del estado en el que uno esté, pero en general tratan de darle dinero a las personas por ciertas cosas, pagos por anticipado, claro, sería para los gastos de vivienda y así, pero muchas compañías le pagan una anticipación del reclamo de sus bienes o de la pérdida de la estructura para ganarse un poco de tiempo para decidir cuál será el valor definitivo. Entonces, vamos a hablar en cuanto al valor real en efectivo y el valor de reemplazo, lo que esto quiere decir, pero estos pagos anticipados son algo distinto a lo que sería el valor real en efectivo. Y en California, por ejemplo, algunos estados tienen un pago obligatorio de valor real en efectivo por ciertos artículos. Y claro que si vive usted en Colorado, las aseguradoras se supone que deberían de darle un anticipo de un 30% de los bienes de la casa. Chris, ¿has visto a muchas personas que no han recibido ese 30%? Creo que la mayoría de las aseguradoras, si es una vivienda principal, lo hacen bien. Algunas aseguradoras indican que si es un segundo hogar, no tienen la obligación de pagar ese 30% que indican los estatutos, y el estatuto sí dice que tiene que ser una vivienda principal. Pero la intención, desde mi punto de vista, es ayudar a esas personas que lo han perdido todo, ya sea vivienda principal o secundaria. Las aseguradoras normalmente sí pagan ese 30% por anticipado si es un siniestro total, si fue la vivienda principal. Bueno, y aquí la jerga, vamos a estar repitiendo esto, explicándolos unas cuantas veces, pero solamente para asegurarnos que todos entiendan realmente lo que estamos hablando aquí. Tenemos dos componentes de la depreciación. Uno es el valor del reemplazo, el valor para reemplazar un artículo o un objeto. El otro sería el valor real efectivo. Y sabemos que una aseguradora en el mundo de los seguros, la gente usa estas siglas, trataremos de no hacerlo, pero por lo general la gente usan RC para el valor de reemplazo y ACB para el valor del efectivo, y la depreciación, el tema que estamos tratando aquí hoy, a veces le llaman una retención, que básicamente es una valoración que hace la aseguradora, o sea, un pago que retiene la aseguradora a veces para siempre. En ese caso no se puede recuperar, uno no recibe esa depreciación, a veces sí se puede recuperar, puede ser algo provisional, si lo deprecian, si es permanente o no, dependiendo de la póliza y las reglas de su estado. Ahora, el valor de reemplazo básicamente es lo que le costaría a usted hoy día para salir a comprar un artículo para reemplazar
un bien, o sea, algo que antes tenía. Las pólizas hoy día normalmente disponen cobertura de valor de reemplazo. En el pasado era mucho más común ver solamente pólizas para el valor real en efectivo, y aún si tienen una póliza de valor real en efectivo, siguen habiendo ciertas partes en las cuales le dan cobertura por valor de reemplazo, a veces definitivo o provisional. ACV, el valor real en efectivo, es, llamamos a veces el valor Craigslist o eBay o de una tienda de segunda mano. Es el precio que un comprador dispuesto le hubiese pagado a usted inmediatamente justo antes de la pérdida. Y luego el valor para reemplazar el artículo hoy, menos la depreciación, que se basa básicamente en la condición y la antigüedad de ese artículo. Esas son las dos maneras que se pueden calcular el valor real en efectivo. Algunas pólizas, como he dicho, limitan los pagos solamente para que sean valor real en efectivo, especialmente las pólizas para casas prefabricadas. Una vez más, la depreciación es la pérdida del valor de un artículo debido a su antigüedad, condición, el lenguaje, la reacción de las pólizas varían, pero por lo general las aseguradoras aplican la depreciación a lo que le pagan a usted, tanto en los bienes dentro de la vivienda y otras estructuras. Una vez más, ese vocabulario que van a escuchar: holdback, withheld, retención, detención, depreciación recuperable y no recuperable. Todo esto tiene que ver con cómo se tasa su propiedad y lo que la aseguradora le va a pagar a usted, ya sea a corto plazo o a largo plazo. ¿Y por qué sería esto tan importante? Pues el encontrar el efectivo para comprar artículos de reemplazo puede ser difícil, especialmente si la aseguradora ha depreciado su propiedad. Típicamente la aseguradora deprecia el valor de sus bienes dañados o perdidos para tomar en cuenta su condición y antigüedad. Pero para todos los artículos cubiertos bajo el valor de reemplazo, al menos de que la aseguradora relaje o renuncie a ese requisito, muchas veces tiene usted que reemplazar esos artículos y presentar un comprobante para recuperar la diferencia entre el valor depreciado y el valor de reemplazo. Entonces voy a pedirle a los dos. Vemos los ajustadores opinan muchas cosas diferentes en cuanto a este tema. Se ven situaciones, tal vez empezaré con usted, Sandy, en el cual no se aplica la depreciación y se le envía un cheque a alguien sin la depreciación, pues se ve mucho más en la pérdida de estructuras y no de bienes, pero típicamente esto ocurre si llegan a un límite de la póliza o si no tienen suficiente seguro también. Chris ve situaciones en las cuales un ajustador no aplica la depreciación a algunos de estos artículos. Pues sí, ciertas cosas no deben de depreciar. Mi experiencia es que muchas veces las aseguradoras aplican lo que podría ser considerado como una depreciación excesiva. Y lo que yo creo que es importante es que cuando los dueños preparan su inventario, no deben de entregar el inventario solamente a la aseguradora. Es su reclamo, por lo tanto, deberían de llevar un papel en determinar o decidir, aunque es algo que conlleva mucho tiempo, cuál es el valor de reemplazo y cuál es el valor real en efectivo. Así le dicen a la aseguradora lo que es el reclamo y no aceptan solamente lo que la aseguradora les ofrece o piensa que debería ser. Pero la porción esa porción de los reclamos es la más difícil porque realmente uno trata de recuperar el total que ha perdido, y parte de este ejercicio es explicar que no hay una regla fija de cómo aplicar la depreciación, lo que es razonable y defensible. Muchas veces, si los dueños no proporcionan sus propios precios de reemplazo y tomar en cuenta lo que es el valor real en efectivo, permitiendo que la aseguradora lo haga, muchas veces al hacerlo, la aseguradora puede retenerle más fondos de lo que podría justificarse. Pero yo veo que la depreciación se aplica todo el tiempo. Y uno de los motivos por los cuales queremos presentar este taller esta tarde es que la depreciación conlleva cálculos de matemáticos y ahí hay problemas desde un principio.
por las matemáticas, claro, pero también es algo confuso para la mayoría de las personas. Y creo que lo que Chris dijo, o sea, Chris, puedes contratar a alguien como Chris para manejar el reclamo y manejar todo el papeleo. Chris, ¿diría usted que en una pérdida normal, la mayoría del tiempo se dedica a los bienes de la vivienda o la vivienda? ¿Me puede decir? Diría yo que todo varía según el reclamo individual y el dueño y cuántas posesiones tenían, aunque algunos buscan la ayuda de un ajustador público. En un reclamo de los contenidos en un siniestro total, el ajustador sí tiene que trabajar con o cooperar con la aseguradora, pero nosotros haremos el trabajo, pero necesitamos información por parte de los dueños para decir exactamente qué fue lo que perdieron para valorarlo correctamente. Y por eso es importante, porque en un siniestro total, al menos que hay fotos y documentación que establezcan ciertas cosas, serán los dueños los que llevarán la voz cantante en decidir lo que va a ser el inventario en cuanto al precio y la depreciación y los enlaces como para justificarlo y proporcionar información a la aseguradora para fundamentarlo. Todo lo puede hacer otra persona o el dueño, pero el dueño de la casa lleva un papel muy importante en todo reclamo de los bienes de la casa. Creo que para la mayoría de nosotros, el concepto de cómo funciona la depreciación con un inventario de bienes personales, creo, puedo entenderlo. O sea, tienes tu lista y esperemos que todos lo sepan, pero ofrecemos en nuestro sitio web unas cuantas herramientas para ayudarles a hacer sus inventarios. Tenemos una muestra de un inventario que pueden bajar, una hoja de cálculo Excel. Hemos dado varias clases durante el último año específicamente sobre el tema del inventario de sus bienes. Pero creo que por el lado de la vivienda es un poco más confuso. Entonces vamos a hablar y queremos explicar muy detalladamente el tema de la depreciación, por qué es importante. Obvio que es importante porque afecta el dinero que uno puede cobrar en el reclamo. Entonces, vamos a asegurarnos de que expliquemos todo el vocabulario para que todo el mundo entienda bien este tema y luego pasaremos a hablar en cuanto a la depreciación, en cuanto a la vivienda y cómo funciona con los bienes. Unas cuantas cosas que quiero que todo el mundo entienda. Es realmente algo sin reglas porque no hay un estándar oficial en cuanto a lo que las aseguradoras pueden depreciar sus bienes y puede ser difícil entender cómo lo hacen porque esos cálculos afectan lo que cobran y los alentamos a que cuestionen estas cifras. Algunos artículos no pueden ser depreciados. ¿Por qué hay algunas cosas que no pueden depreciarse? ¿Qué es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual no se pueden depreciar? Pues si tomas en cuenta los artículos de su casa, por ejemplo, una televisión, digamos que tiene una televisión de 50 pulgadas y es una Sony y de 3 años, pues uno puede ir a comprar una televisión nueva, un Sony, básicamente el mismo tamaño, que actualizan los modelos de vez en cuando. Puede usted comprar un artículo similar en el mercado para un costo similar y comprarlo. Pero si uno tiene una cómoda de 300 años, de hace 300 años de su abuela en Francia, uno no puede ir solamente al Macy's o donde sea a comprar algo así. La única manera que uno puede comprar antigüedades, obras de arte, joyas que no sean de fantasía, sería comprarlas de segunda mano. Y si uno fuese a ir a comprar una antigüedad parecida tal vez a la cosa que uno perdió, pues ese es el valor de reemplazo. Entonces, el valor de reemplazo y el valor real en efectivo son exactamente la misma cosa porque le va a costar a uno $1,000, digamos, para comprar algo de un vendedor de antigüedades y ese es el valor de reemplazo, pero también es el valor real en efectivo porque eso es lo que usted podría haber vendido, el precio que usted podría haber vendido la pieza antes del incendio. Sí.
A veces un consejo que les damos es que le pregunte al ajustador, que le pregunte qué método de depreciación usan para ver cómo ellos calculan, valoran sus objetos. Había una pregunta clásica, alguien que el ajustador le aplica la misma depreciación a todo lo que está en la casa, un 50% de depreciación a todo, y así no funciona, porque importa en qué condición están esos objetos. Entonces ahí tienen un enlace a una publicación en nuestra página de internet. Si tienen alguna pregunta, un recordatorio. La depreciación es subjetiva y es negociable. No hay un estándar fijo. Cada aseguradora tiene su estándar, pero tiene que ser justo. Por eso les pedimos que si su ajustador lo está haciendo de manera incorrecta, que le pidan una copia de qué documentos utilizan. A veces hay errores de cálculo, son comunes. Algunos artículos no pierden valor y no se deberían depreciar. Es muy importante que a veces los ajustadores tienen demasiados casos, están muy cansados y a veces a veces tienen buenas intenciones, a veces quieren pagarle lo antes posible y en el apuro se cometen errores. Pero a veces la intención es hacer el trabajo rápido y pasa este ejemplo del 50%. Le voy a aplicar un 50% de depreciación a todo. A todo. Y eso no es así, no debería ser así. Adelante, Chris. Sobre ese tema usted tiene razón. A menos que ustedes pueden acordar, las dos partes pueden acordar para que sea más rápido. Vamos a acordar a un 30% de depreciación para todo. Lo más importante es llegar a un acuerdo de cuál va a ser el costo de reposición. Lo que mencionamos antes, si está tan subasegurado que el pago del valor real en efectivo, es importante que les paguen. El problema es que está infrasegurado, pero tiene que llegar a un acuerdo con la aseguradora de cuál es el valor. Y después uno puede estar dispuesto a decir, bueno, podemos acordar a una depreciación generalizada de X. Pero eso no se puede hacer de manera unilateral. Una parte imponerle a la otra y decir, voy a poner X cantidad de porcentaje de depreciación. Y quiero agregar, alguien escribió que el ajustador aplicó una depreciación del 15%. Si siente que está más depreciada de lo que le están ofreciendo y está a su favor, claro, le conviene aceptarlo. Alguien más escribió algo que no tenemos en estas diapositivas, pero algo que es muy importante. Depreciar un artículo que existía antes del incendio a cero no corresponde. Tenemos una persona que dijo que ella tenía herramientas de 20 años, pero tenemos un martillo. Depreciarlo a cero no corresponde, porque sí tiene valor ese objeto. Entonces, no hay ninguna situación, tendría que haber estado completamente destruido antes del incendio para que le den un valor cero. Como pueden escuchar, hay un montón de casos distintos en el que usted se puede encontrar dependiendo del ajustador que le toque o el ajustador anterior. Y nuestra guía es para que salgan victoriosos de esta situación con la mayor cantidad de dinero de su póliza. Un poco de flexibilidad es normal, ceder un poco también es normal, pero ustedes tienen derechos y nosotros estamos aquí para explicarles esos derechos. Si les parece que su ajustador está depreciando de manera excesiva
que no corresponde. Y si usted no puede, mediante siendo firme y educado, no puede con ese, siempre puede hacer un reclamo. Y les vamos a dar los enlaces de la agencia que corresponde en su estado. Esto es una muy buena imagen, algo muy visual. Sí, lo más importante para su reclamo es lo mismo que él estaba hablando con los contenidos. El objetivo número 1 es ¿cuál es el costo actual para reconstruir el hogar que perdió? Ese es el costo de reemplazo. Todo lo demás sale de ahí. Entonces, en general, su póliza da costo de reemplazo hasta el límite de su póliza y dependiendo de la depreciación, el costo de reparar algo o reemplazarlo. Hay bastantes maneras de medir el valor en efectivo del hogar, pero es el costo de reemplazo. Hay que calcular eso primero y después la depreciación de los artículos que se deterioraron o se desgastaron. Entonces, Chris, si quieres explicar esta diapositiva. Entonces, el proceso de reclamo, su hogar queda destruido por ejemplo, después de un incendio, ¿no? Y el asegurador va a mandar un ajustador, un asesor, para tratar de determinar cuánto costaría reconstruir su hogar. Usted, en mi opinión, no debe confiar pura y exclusivamente en lo que dice esa persona del asegurador. Usted quiere saber cuál es el verdadero valor de reconstruir su hogar. Y puede hacer que alguien le prepare una cotización o puede ir a un contratista, una persona que le pueda construir el hogar, y ellos le van a decir cuánto va a costar, pero el alcance, a veces lo que hace la aseguradora, el ajustador va a preparar un documento de 40, 50 páginas donde pone los costos por pie cuadrado, y así determinan cuáles son las pérdidas. Y también calculan la depreciación. Dicen, bueno, cuando puso el techo nuevo, hizo remodelación, cuando fue la última vez que pintó, que puso alfombra. Usan toda esa información para aplicar la depreciación. Entonces, si tuvo una remodelación que se hizo hace 2 años antes del incendio, la depreciación tiene que ser menos de si no hubiera hecho ninguna modernización en los últimos 20 años. Pero ellos van a tratar de decirle cuánto le va a costar volver a reparar, volver a reconstruir. Recuerde que el ajustador no van a reconstruir su hogar, le están diciendo lo que a ellos les parece que costaría reconstruirlo. Hay algunas aseguradoras, algunos representantes que dan buenas cotizaciones y otras que son cuestionables. Y eso es preocupante. En definitiva, usted tiene que saber cuáles son sus daños y usted tiene que confiar en alguien que pueda armar una cotización bien hecha. Gracias, Chris. Entonces, esto es una redacción clásica de una póliza de seguro que explica que el asegurado no va a pagar más de el valor real en efectivo para cuando se complete el reemplazo. A veces no se hace cumplir. Si está muy subasegurado, le van a pagar igual. Típicamente van a hacer lo que dijo Chris. Van a preparar una cotización. Nosotros les decimos que confíen en ellos, pero que también corroboren, verifiquen, que hablen con un profesional de la construcción, un contratista, para asegurarse que efectivamente
la cotización que le dio el seguro, que sea correcta. Y luego, Chris, ¿cómo se mete el tema de la depreciación aquí? Antes de hablar de eso, quiero decir, si uno tiene que conocer su política bien, su póliza, perdón. Este es un ejemplo que puedo repasar con todos ustedes. Esto es una cotización que preparó un ajustador en nombre de una aseguradora. Esto está basado en el límite, en efecto, en validez. El propietario tenía un límite y luego tenía una extensión. Tienen que saber cuáles son las disposiciones de su póliza. Van a pagarle el límite y no le van a pagar la extensión hasta que ustedes lleguen a esos costos, a esos gastos. Aquí está el costo para reconstruir el hogar, son $700,000, pero solamente tenían 400,000 en cobertura. Así que reconocen que van a llegar al límite. Pero aquí ven, esta es la depreciación. Si van en la lista, ven la depreciación es 168,000 y eso es más o menos el 24%. Aquí vamos a usar esto para nuestra ventaja porque el 24% no es un monto irrazonable. Un hogar construido en el año 90 es un ejemplo. Estos propietarios pusieron una gran remodelación unos años después de haberlo comprado. Llamaron a su agencia y le informaron a la agencia que iban a hacer reparaciones y querían que la cobertura aumente para que refleje esa modernización recientemente, porque nos acercamos a DORA, que es el ente regulador en Colorado. Tienen que aumentar los límites. Nos enteramos que la aseguradora está trabajando bien, que aumenta el límite, entonces en este caso tienen un contratista general, saben cuáles son los daños, sabe cuánto les va a costar reconstruir, entonces les sugerimos que vale 700,000 reconstruir, nosotros estamos respetuosamente en desacuerdo. Si aplicamos ese 24% de depreciación, el pago debería ser 696 y ese es el nuevo límite sin la extensión. Entonces, la depreciación aplicada de 168, entonces el seguro solamente iba a pagar 417,000. Ese es el monto por el que estaban infra asegurados. Este es un ejemplo donde el monto de depreciación, estos propietarios solamente reciben $200,000 y iba a esperar a pagar 139,000 hasta hacer las reparaciones. Ahora ha aumentado el límite. Pudieron hacerlo porque sabían cuáles eran los daños y presentaron una cotización, saben cuál es su costo de reposición. Entonces terminó ocurriendo algo favorable. Al principio no era favorable. Construyeron, al principio tenían un hogar de 1,000,000 y le querían dar solamente 400,000 para reconstruirlo. Entonces este 24% de depreciación le parece bastante estándar. Depende de la vivienda. Si tiene un hogar recién construido el año pasado, sería demasiado 24%. Si tiene una casa que necesita una modernización, entonces está bien. Es importante ver cuáles son los artículos, uno por uno, a los artículos a los que le aplicaron la depreciación, pero es importante ver a qué se le aplica la depreciación. Solamente las cosas que se desgastan, como la alfombra. Y que he escuchado de las vigas detrás de los muros que no son afectados por el clima, no deben depreciarse tanto como la pintura, por ejemplo.
Pues en California, cuando menos los aseguradores no deprecian las vigas de madera, pues ya aprendieron la lección ahí, pero si lo hacen, les deberían dar una esperanza de vida de ¿qué? 150 años, 200 años, porque no se desgastan. Entonces sí, es un buen punto. Eh, si tienes una póliza de valor de reemplazo, y si tienes el seguro adecuado, ya sé que esa segunda parte es una interrogante para muchos, creo que muchos no tienen. La depreciación puede ser algo temporal, ¿no? Porque una vez que uno gasta el dinero y comprueba esos gastos con la aseguradora, le deberían de pagar la diferencia entre el valor depreciado y el valor de reemplazo. Claro que muchas personas están subasegurados y muchas personas necesitan cada céntimo para empezar con el proyecto, para contratar a la constructora, para que la constructora pueda comprar los materiales e iniciar el proyecto. Entonces, podemos hablar sobre algunas de las áreas en las cuales normalmente hay desavenencias antes de tratar el tema de California. Hay uno, o sea, sí importa por cuánto la aseguradora deprecia su vivienda. Aún importa si uno está subasegurado, importa si uno tiene un seguro, porque todo eso decide cuánto uno va a cobrar y cuándo. United Policyholders ha estado luchando en todo el país en nombre de los consumidores sobre este mismo tema de depreciar el trabajo muchas veces, y esta es una lucha entre las aseguradoras y United Policyholders y sus defensores. Las aseguradoras muchas veces tratan de depreciar el costo del trabajo, de la mano de obra de un proyecto, y nosotros argumentamos que eso no es justo, no es lo correcto. La mano de obra no disminuye en valor. Chris, ¿qué tan seguido entra en litigios o desavenencias con una aseguradora en cuanto a la mano de obra? Pues básicamente, y es algo que surge, pero no es tan frecuente. Realmente no es un problema. En algunos reclamos sí, pero en los reclamos por incendios realmente no es un problema. En cuanto al reclamo de la vivienda, si uno lleva a un acuerdo en cuanto al valor del efectivo y uno va a reconstruir la casa, aun si sea excesivo, lo va uno a recuperar porque está reconstruyendo. En cuanto a los contenidos de la vivienda, es muy diferente recuperar la depreciación. Ese es un tema, una batalla mucho más difícil desde mi punto de vista. En cuanto a la vivienda, si llevan un acuerdo y lo deprecian, aun si es excesivo y no es justificado, uno va a recibir eso si lleva un acuerdo en cuanto al valor real en efectivo, si lo reconstruyen. Pero si no lo van a reconstruir, hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Bueno, y quiero recomendar, no solamente hemos dado clases y webinarios sobre el tema de hacer una lista de sus bienes y ponerles un precio. También pueden grabaciones del sitio web que ofrecemos clases y webinarios y talleres en cuanto a cómo la evaluación de la extensión de los daños sea correcta por parte de los ajustadores. Sandy, ¿puedes describir cuál sería uno de los errores más grandes que los ajustadores de las aseguradoras hacen al depreciar una vivienda? La depreciación de una vivienda. Bueno, la mayoría de las veces están adivinando. En mi opinión, están adivinando. O sea, hablan con el asegurado y ven cuál es el valor más o menos en la antigüedad de la casa y lo aplican de manera aleatoria. Cuando uno habla con un ajustador, muy pocas veces vemos que realmente, especialmente en California, el requisito es que artículo por artículo puedan justificar cómo fue que aplicaron ese valor de depreciación. Hablaremos más al respecto más adelante, pero nunca vemos que un dueño dice que, bueno, el ajustador se sentó conmigo a hablar sobre esto.
Pocas veces. Ese es el error más grande. No se sientan con ellos para decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted pintó el interior de la casa o el exterior de la casa? ¿Cuándo reemplazó el techo la última vez? ¿Cuándo pusieron los pisos de madera? ¿Cuándo remodelaron la cocina? Todas esas cosas. Y yo diría que ese sería el error más grande, es que no se toman ese tiempo para realmente conseguir esa información de los dueños de la casa, que realmente son las únicas personas que tienen esa información. Un 24% te parece más o menos una cifra estándar en cuanto a la depreciación aplicada a la vivienda. Pues como dije previamente, realmente es algo individual para cada pérdida, la edad y condición del hogar, edad y condición, antigüedad y condición de la casa. No sé si hay una cifra más o menos estándar. Es que no puede haber una. Bueno, vamos a hablar ahora en cuanto a depreciación y un reclamo de los bienes dentro de la casa. Un diagrama parecido al que les mostramos previamente para tratar de mostrarles. Muchas veces usamos el ejemplo de un sofá. Y pueden ver cuánto cuesta para comprar el sofá nuevo, que es el valor real en efectivo, el ACB, y luego el valor real en efectivo sería el valor de ese sofá justo antes del incendio y lo que podrían haber conseguido en Craigslist al venderlo. Y luego, si tienen cobertura del valor reemplazo, es lo que costaría, y luego la deducción de lo que la compañía les pagan, que debería ser algo provisional, que va a ser por el uso y el desgaste, para tomar eso en cuenta. La razón por la cual usamos el ejemplo de un sofá, bueno, me voy a adelantar, los voy a marear un poquito, vamos a regresar aquí a esta diapositiva. Esa es una ilustración muy buena de por qué la condición o el estado de un bien es muy importante y por qué solamente la antigüedad de un bien no debe de establecer de justificar lo que le pague la compañía. Porque vemos el mismo sofá, digamos que se compró en Macy's, y una pareja de ancianos lo tienen en su casa, no tienen niños, no comen palomitas cuando están en el sofá, entonces después de 5 años deprecia tal vez un 20%. Pero si ese mismo sofá está en la sala con una familia que tiene mascotas y niños, ya vemos que se están pasando súper bien ahí, y el bebé vemos que está pintando con crayolas, marcadores, ese mismo sofá, debido al hecho como lo han querido tanto y lo han usado tanto, puede depreciarse más bien un 80%. Y por eso lo usamos como un ejemplo. Y por eso alentamos a las personas a que recuerden que el estado o condición de un bien es importante. Amy, le perdimos. Es que se congeló. Buscan atajos las aseguradoras y uno de esos atajos es tratar de apreciar todo de una manera global o solamente usando la antigüedad y no tomando en cuenta la condición de ese bien. Emi, si me permites, ese mismo ejemplo, digamos ahora que tenemos 1.500 a 2.000 artículos en la hoja de cálculo del inventario y vemos esa diferencia tan importante en lo que debería ser un ACV justificado, fundado, comparado a lo que la aseguradora le ofrece. Y vemos muchas veces que toman algo de 25 años de edad o más, una depreciación del 75%, vemos depreciaciones de 80%. Eso está mal, es excesivo. La depreciación debería aplicarse, claro que sí, pero tiene que basarse en las circunstancias de ese asegurado. Hay ejemplos donde digamos que tenemos cosas que son muy valiosas, de muy alta calidad, y se almacenan, se utilizan una vez al año, días festivos, son de 2 años, tienen 2 años. El ejemplo que puso Emi justifica el hecho que una depreciación puede ser de un 15, 20, 25% tal vez, pero la aseguradora solamente va a ver la antigüedad del bien y depreciarlo de manera correspondiente para ver la calidad del producto, cómo se utiliza, así como en el ejemplo, la antigüedad, la condición, y una vez más se almacenan las cosas a cierto tiempo
casi nunca se usan, eso justifica una depreciación mucho más baja. Todos esos factores hay que tomarse en cuenta, artículo por artículo en su inventario. Por eso digo que es importante para los asegurados asentar todo y poner el ACV adecuado, porque deben de poner la antigüedad aproximada de cada artículo y si se toman el tiempo para hacerlo, entonces también traten de evaluar el ACV y dárselo a la aseguradora. Es su reclamo, no permita que ellos le digan a usted cuál es su reclamo. Muy buen punto. Estábamos hablando en cuanto a los bienes de la vivienda y hemos recibido una pregunta muy relevante a la depreciación de viviendas que quiero hacerle a los dos. COVID ha provocado una carencia de bienes y aumentos de precios, y eso en combinación que si perdiste tu hogar en un incendio forestal, el cual muchas otras viviendas también se vieron afectadas en una región muy pequeña, muy reducida, hay un aumento en la demanda, ya sé que ustedes conocen este tema, que aumenta el precio porque la demanda aumenta. Y tenemos realmente toda una tormenta el año pasado, problemas con muchos incendios, provocando una gran demanda para la madera, los servicios y el COVID, que también ha afectado algunas cadenas de suministro. Entonces, Chris y Sandy, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre cómo estos costos aumentados se calculan o embonan, digamos, con un reclamo de viviendas y cómo será que esto incide. Sandy, ¿quieres ir primero? Sí, claro. Pues esto realmente no es una depreciación en sí, es una devaluación. No puedo repetir lo suficiente lo importante que es saber cuánto costaría reconstruir la casa que usted ha perdido a los precios de hoy en día. Entonces, la situación es lo que es. Entonces, desafortunadamente, el aspecto de las personas infraaseguradas es el tema problemático con este panorama, y es un panorama, una situación en la cual se encuentran muchas personas. Creo que uno tiene que ir resolviendo las cosas poco a poco, asegurándose primero que uno tiene un estimado bueno, y hay que tratar ese tema primero y luego regresar y negociar la depreciación, porque son dos temas, dos situaciones muy distintas. No puedo subrayar lo importante que es saber lo que cuesta. Muchas personas ya sabemos, entendemos. Hay muchas preguntas sobre construir casas distintas, diferentes. No es lo que uno realmente reconstruya, sino que le hubiese costado reconstruir lo que tenía antes. Y con tal de que gasten el dinero, digamos que van a ser $500,000 para reconstruir el lugar que han perdido, y llegan a un acuerdo en cuanto a esto, y fueron de 200 pies cuadrados, con 2,000 pies cuadrados con esto y esto, y usted decide construir una casa más pequeña de 1,500 pies cuadrados, pero con algo tal vez un poco mejor aquí o allá, porque quiere reducir el tamaño de la casa. Claro que lo pueden hacer, pero tienen que gastar el dinero para conseguir la diferencia de la depreciación. Todo se basa en lo que costaría reconstruir la casa que usted perdió. Bueno, y una vez más, no solamente estamos tratando de darles información para que ustedes puedan, para que les den una apreciación más baja posible y que usted cobre lo máximo de la aseguradora, pero queremos también repetir lo importante que es realmente poner los ojos en la meta, que es el valor de reemplazo de esos bienes destruidos. Y Chris habló sobre lo importante que es sacar un presupuesto certero de la vivienda que perdió e igual los bienes de la casa. Otra pregunta que ha estado surgiendo por aquí y por allá muy recientemente, que trata cuándo es que se establece el precio, cómo se fija, si la aseguradora le debe a uno el valor de reemplazar la casa o la vivienda
ese mismo día, o sea, lo que hubiese costado el mismo día de la pérdida, o si sería lo que costaría en el momento en el cual se va a reemplazar. En todos los años que yo llevo en todo esto, es algo nuevo para mí. Yo creo que las aseguradoras tratarían de jugar ese juego para decir, bueno, no sé, sería el costo, el valor del día de la pérdida, pero yo creo que con todos los incendios que cada vez hay más, las aseguradoras tratan de ahorrar dinero y esta podría ser una manera de hacerlo. Sandy, ¿qué opina usted al respecto? Primero, algunas de estas cosas son específicas a las pólizas. A veces cuando se evalúa la pérdida en California, hay un estatuto que dice que el valor real en efectivo se determina el día de la pérdida, pero después dice, en general, el valor en efectivo se calcula con el día de pérdida. En California dice que si retienen la depreciación, si tienen que reparar o reemplazar, tienen que hacer la diferencia entre lo que se gastó y el valor real en efectivo. Increase in the building costs come Así que play. So eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé cómo son las leyes en otros lados, pero en California son bastante protectivas. Hay algunas pólizas, no sé si Chris puede decir algo. Hay pólizas que hablan de eso, que hablan de un aumento de los precios después de los desastres naturales. Hay gente que escribe preguntas, son inquietudes muy válidas. A veces quiere calcular cuál es el costo en Colorado, en los desastres recientes. Si hay una pérdida en octubre, no va a empezar a reconstruir hasta el año siguiente. Así que hay que determinar cuál es el costo ahora. Yo no veo que los aseguradoras se nieguen. Si uno puede justificar los gastos y tiene todo justificado, no se niegan a pagar. Si tiene suficiente dentro de su límite para pagar esos aumentos de precio, va a estar bien. Y lo que vemos es que siempre va a haber una diferencia. Hay gente que va a reconstruir y tiene un contratista y otros que puede ser que todavía no se decidieron y tienen que decidir. Hay que determinar cuáles son las pérdidas y hay que decidir en qué se van a poner de acuerdo con la aseguradora. ¿Qué quieren hacer? Si quieren reconstruir o reconstruir en otro lugar o comprar algo en otro lugar. No puede hacer eso hasta que sepa cuánto le corresponde, cuánto le va a pagar su aseguradora. Soy abogada, entonces yo siempre pienso en los argumentos legales. Si está en una situación en la que una aseguradora dicen que solo van a pagar el costo de reemplazo del día de la pérdida y después los precios suben mucho, eso sería imposible para que pueda reemplazar ese bien. Hay una situación que le dije al departamento de seguros. Es engañoso vender cobertura de reemplazo y después lo que ofrecen no sirve para nada. A ver, ¿nos puede decir cómo está redactado aquí lo de la liquidación de las pérdidas? Entonces, esto es una póliza de State Farm de cobertura B, que es propiedad personal, según esta póliza. Estas son dos tipos de cobertura y generalmente uno elige esta cobertura cuando está comprando una póliza. Entonces, la parte 1, B1, liquidación de pérdidas por coste de reposición limitado, son artículos hasta que se repare o se reemplace, le van a pagar el costo de reparar o reemplazar. Después hablamos de esto anteriormente, las antigüedades, las pinturas, y después el B2. Esta es una disposición que a veces a la gente le sorprende.
porque esto es una política ACB. Solamente le vamos a pagar el valor depreciado de los artículos que perdió. Generalmente esa cobertura es a cambio de un crédito de prima. Si la gente está buscando una póliza básica que cueste menos dinero, a eso se refiere esto. Y por eso les ofrecemos la clase de hoy, porque hay algo para agregar, Chris. Parte de lo que es importante cuando miramos en este ejemplo, es una planilla de State Farm. Le van a poner el pago de valor real en efectivo, le van a preguntar. La parte 1 dice un sofá de $1,000 se depreció en 10%, perdón, 25%. Le van a dar 750. El inventario de ustedes dice que el sofá acordaron en 1,000, pero pusieron una depreciación del 10%. Usted dice que le tendrían que dar 900. Hay una diferencia de $150 nuevamente. Para cada artículo que usted tenga en su planilla, esa diferencia se va acumulando. Cuando piden los recibos, van a utilizar la planilla de ellos. La de ustedes es distinta. Ellos le van a dar la depreciación que ellos aplicaron, no lo que ustedes aplicaron. ¿Quién tiene razón? Ustedes van a argumentar que ustedes quieren utilizar los cálculos de ustedes para calcular la depreciación. Tienen que entender la planilla que están utilizando al presentar los recibos, porque va a haber dos distintas. Va a estar la versión de ustedes y la de la aseguradora. Sandy, Sandy, también es de State Farm, es la misma póliza, es lo que dice la página de declaraciones. Si uno hubiera optado por esas dos opciones en la diapositiva anterior, si elige la B1, ahí tiene esta liquidación de pérdidas por coste de reposición limitada. Si bien estas clases, puede volver a mirar cómo leer la póliza de seguro. Esta es una página de declaraciones y estoy segura que la mayoría de ustedes sabe cómo leer la página de declaraciones, pero esto es lo que podemos ver en la página. Aquí está la política de inquilinos, la póliza, perdón, de inquilinos. Las pólizas de inquilinos son parecidas a las de dueños, pero no aseguran la estructura. Esto es para la propiedad personal, las pertenencias personales. Aquí señalamos que si está alquilando, los contenidos se manejan de la misma manera que si fuera propietario. Podríamos decir que es más común si ver una ACB solamente en una póliza de inquilinos. Si el dueño tiene una póliza, el límite va a ser menor, porque las posesiones están aseguradas, no son de ellos. Pero si usted es el inquilino, tiene que estar bien asegurado. Tiene que saber el valor de sus posesiones antes de la pérdida. Estoy preguntando si Sandy, tú has visto, Chris, tú has visto, como muchas de las pólizas de las casas manufacturadas, prefabricadas. También eso se ve con las pólizas de inquilinos. Lo que vemos en las pólizas de inquilinos están todos subasegurados, infraasegurados. Dicen, necesito una póliza de inquilino. Le venden una póliza de 30,000. Le pasó a mis hijos. Yo les dije, necesitan una póliza de inquilinos. Salieron a comprar una cosa y yo les dije, $30,000 no les va a alcanzar para recuperar los muebles y todo eso se va agregando.
Pero básicamente para los inquilinos va a ser un proceso muy similar. Y recomendamos que sean proactivos al ponerle el valor a sus pertenencias para mejorar sus posibilidades de que le den un pago justo. Subjective, meaning La there's not depreciación es subjetiva. No hay una tabla única de cuánto se tienen que depreciar las cosas, entonces es subjetivo y es negociable. Y ahí es donde ustedes pueden marcar la diferencia. can find Si pueden encontrar algunos ejemplos donde un ajustador ha depreciado de por demás su propiedad, sus pertenencias, porque dice que algo está en peor condición de lo que realmente estaba, o que era más viejo de lo que realmente era, o está poniéndole un monto excesivo a esta depreciación. Sandy, ¿quieres explicar esta diapositiva? Bueno, sería más fácil explicarla, pero hagan de cuenta que lo de arriba y lo de abajo coincide. Lo de arriba Someone, policyholder would turn in, es about. lo que le entregarían de cada artículo. En la parte de abajo es lo que la aseguradora nos devuelve. Entonces, podemos arreglar la diapositiva. No tuvimos tiempo para arreglarlo, pero lo que hay que hacer es comparar lo que uno entrega con lo que ellos le dan, lo que estaba contando Chris. Hay comentarios del público que dicen, bueno, yo puse un generador y ellos ponen otro tipo de generador que vale la mitad, entonces algunas aseguradoras son famosas por hacer eso, que yo veo en California. Entonces nos tenemos que asegurar que lo que ellos ponen en su lista coincida con lo que usted está reclamando, que usted perdió. Esto es lo que pretende ilustrar esta diapositiva. Y Chris, mirando esta muestra de Liberty Mutual, el círculo alrededor de la columna de depreciación. Esto parece como que almost 50%. casi le están poniendo como un valor de la mitad. But I would also like to stress to the Si es una homeowners corbata es un 50%. details. Pero les quiero decir que sean detallados. Si este es su reclamo, They're going to find a shirt that van a encontrar una camiseta que no era exactamente la que tenía. Es importante que usted presente la lista suya. Es un sofá de cuero, es un sofá de alta gama, es un sofá tapizado. Porque si usted es genérico, no da detalles, no le van a dar lo que se merece. Entonces hay que ser detallado. Quiero reemplazar un sofá de tapicería o uno de cuero. Hay que, cuantos más detalles den, mejor. En este ejemplo, Amy, 50%. Si miran el 19, no veo la edad. Hay una corbata. Porque 50% tenemos una corbata que la usa una sola vez. 50% es mucha depreciación. Si la tuvo 5 años y la usó todos los días, 50% puede estar bien. Entonces depende del artículo, de cada artículo. Como dijo Chris, cuanto más detalle mejor. Hay que entender. Contents itemization inventory process. Sabemos que es un proceso engorroso hacer este inventario. Usted vive en un lugar hace 30 años, tiene un montón de artículos. Sabemos que es sumamente difícil sentarse, dedicarle el tiempo a hacer una lista de todas sus pertenencias. Pero hablamos de cómo su corazón quiere protegerlo, ayudándonos a olvidarnos de algunas cosas, como para superar una situación. Porque acordarnos de esas cosas nos entristece. Pero por otra parte hay que hacer una lista de artículos que perdimos.
opposite to what your heart's trying es to do. opuesto a lo que quiere hacer el corazón. El corazón quiere sobreponerse a esta situación y el seguro nos obliga a recordar todas las cosas que perdimos, que eran valiosas. Pero por eso estamos aquí, para darles estrategias y maneras para darle un enfoque de negocios a todo esto, porque es su dinero, son sus bienes que están tratando de recuperar el dinero para reemplazarlos. Por lo tanto, les ofrecemos el mayor número de herramientas posibles para que sea un poco menos doloroso, no solamente esta noche, pero también en nuestros talleres previos, talleres intensos, intensivos los pueden ver gratis en nuestro sitio web. Y si esta es demasiada información para ustedes, pueden conseguir ayuda profesional. Muchas aseguradoras le darán proporcionar a un especialista de bienes para ayudarle, pero aún con eso, como Chris dijo, ustedes son la parte más interesada en que sus bienes se tasen de la mejor manera. Entonces yo les recomiendo que se aprovechen de toda la ayuda gratuita que les proporcionamos para que su reclamo se valore de una manera justa y que no se deprecie demasiado. ¿Ok? Bueno, hay un plazo, un tiempo límite para cobrar los beneficios de valor de reemplazo en California, decimos California, pero en todos los estados, claro. Chris, ¿puedes explicar básicamente cómo el límite que imponen las pólizas al tiempo para reemplazar los artículos y hacer un reclamo para el valor de reemplazo y el valor real en efectivo? Creo con la ayuda de United Policy Holders, que fueron fundamentales en lograr esto para los asegurados en 2016-17. Tienes hasta 2 meses para los gastos de vivienda adicionales y creo que en Colorado son 365 días después de que se vencen los gastos de vida adicionales para buscar o pedir los beneficios de valor de reemplazo o la retención de la depreciación. Es un tiempo amplio, aunque sabemos que es doloroso tratar de recordar todas las cosas que no tenía. A los que sufrieron pérdidas del año pasado en Colorado, ya se está venciendo este año. Algunos no han preparado su inventario todavía, algunos sí lo han hecho, pero aún si lo sigue haciendo, sí tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Y después de eso hay el tiempo suficiente para recuperar la depreciación. Pero para hacer las cosas un poco más difíciles, al menos de que tengan los límites del ACB, van a tener que estar presentando los recibos y cotejándolos. La aseguradora indica que lo tendrá que cotejar con el artículo para que ellos puedan ver lo que le van a pagar. Pero tienen en Colorado 365 días después del vencimiento de los gastos de vida adicionales. Sandy, se me hace que nos ha ido mejor en California de lo que en otros estados para darle a las personas más tiempo para cobrar el valor de reemplazo. ¿Cuál es la regla en California? Pues sí, esto es parte del 2051.5, una ley muy buena en mi opinión. Tienen 36 meses que corren desde el día del primer pago del valor real efectivo, que no ha de confundirse con un pago anticipado. Y esto es para estructuras. Muy pocas veces le dan pagos anticipados para las estructuras, pero 36 meses que empiezan a correr el mismo del primer pago, pero la ley en California les permite extender ese plazo y tienen ese requisito de hacer esa extensión o prórroga, y hay que hacerlo en escrito. Hay que solicitar esto por escrito, algo documentado, y que asegurarse que reciba una respuesta. Y sabemos que en Oregon, porque ayudamos que se aprobara la ley ahí, no se aplica al 2020 técnicamente a las personas que perdieron su vivienda antes de que la ley cambiara en Oregon, pero fija los estándares. Entonces en Oregon tenemos los mismos 3 años. Bueno, no, técnicamente no, pero uno le puede decir a la aseguradora: no puedo reemplazar todo
dentro del plazo límite necesito una prórroga y la ley de aquí en adelante indica que sí se le concede. Y en Colorado no son 3 años, pero es un año completo después de que se vencen los pagos de ALG. Y esto es para conseguir esa diferencia entre lo que le pagaron para el ACB y el RC. Y es lo que estamos tratando aquí, los beneficios del valor de reemplazo. Ese dinero extra, que es la diferencia entre el valor de reemplazo y lo que ya le pagaron. There's no specific statutes other No than hay ningún tipo de estatuto específico aparte de esta nueva regla en Oregon. Su póliza le indicará lo que son los límites, pero una vez más, nunca, uno siempre puede pedir una prórroga, no pasa nada. Y cuando uno pide una prórroga y tenemos cartas modelo en nuestra biblioteca que ustedes pueden usar para decir y justificar por qué han sido diligentes, lo han tratado de hacer, pero ahí pongan las razones. Por ejemplo, me he enfermado con el COVID, o me es muy difícil ir a las tiendas, o el motivo que sea, la razón por la cual no han podido reemplazar esos artículos, y digan, necesito más tiempo, y esa es la razón, el motivo por el cual lo necesito. Nunca, no pasa nada si uno pide una prórroga. Si la compañía de seguros le dice que no, puede recibir ayuda del Departamento de Seguros de su estado para conseguir esa prórroga. Conseguir esa prórroga muchas veces es mucho más fácil que conseguir un ajuste de la cantidad en efectivo que va a recibir. Sandy, ¿quiere usted explicar lo que es esta ley de California? Sí, esta es parte de las regulaciones de prácticas justas de liquidación de pérdidas, reglas fantásticas que protegen al consumidor en California. Ciertos estados sí tienen leyes estándares que se parecen a esta, pero esto trata el tema de la depreciación, y esto es lo que yo estaba mencionando previamente. Como cada vez que ellos ajustan algo, porque lo llaman mejoras, una palabra un poco anticuada, pero tienen que justificar ese ajuste en el expediente del reclamo. No pueden solamente poner una cifra, todo el mundo lo hace, pero muy pocas veces veo algunos renglones en casos cuando se van a un litigio y que me tocan ver, pero tienen que hacerlo, tienen que justificar la cantidad de la reducción, y esto lo detalla cómo lo deben de hacer. Si pasamos a la segunda diapositiva, está la segunda parte que realmente hace dar más detalles al respecto y que trata el tema, o sea, que la condición, y como en California no se les permite depreciar la mano de obra, y sé que esto también es el caso en otros estados, y este tema se está litigando en otros estados también actualmente. Sí, y hemos recibido unas cuantas preguntas, una pregunta de unas cuantas personas de Colorado. Su aseguradora se está negando a concederles esa prórroga para cobrar el valor de reemplazo, esos beneficios. Esto tiene que ver con si es razonable. ¿Es razonable negarse a concederle a uno más tiempo para cobrar los beneficios completos de la póliza, dado, y en este ejemplo, que las calles se deslavaron esta primavera y verano? Una razón muy legítima que pues ha dificultado la entrega de ciertas cosas, y así. Muchas de nuestras pautas se inician con cómo defenderse uno mismo y conseguir ayuda cuando esa autoayuda no funciona. Entonces, si la aseguradora se pone en una actitud muy necia, una acude al departamento de seguros. Si ahí no le ayudan, el segundo paso es acudir a un profesional si hay el dinero suficiente en juego, como un abogado. Porque si la aseguradora se está portando de una manera poco razonable al no conceder una prórroga para que usted pueda cobrar los beneficios de valor de reemplazo, un abogado podría decir, hey, eso no es razonable.
y un jurado también le podría parecer que es razonable, y si hay suficiente dinero en juego, puede contratar un abogado de contingencia que no se le paga por hora, se le pagarían honorarios de un porcentaje de lo que recuperan a su favor, así como un ajustador público, y podrían tratar de irse por ese camino, porque si la compañía de seguros se está portando de una manera irrazonable, y al negarse a respetar sus obligaciones según el contrato, eso puede ser algo que ustedes pueden litigar. Claro que no hay una garantía. Si el contrato detalla las cosas muy claramente, que ese es el plazo límite, pero en general las aseguradoras tienen la obligación de ser razonables. Entonces, si no son razonables, tienen que rendir cuentas por ello. Chris, ¿algo más en cuanto a Colorado? En cuanto a las prórrogas de los plazos límites, usted ve que muchas veces sí consigue prórrogas con las aseguradoras, es uno de los trucos que utiliza usted. Pues no sé si es un truco, pero si uno lo hace de antemano y lo puede justificar de que es razonable, la solicitud, la aseguradora debe de aceptarlo. No pasa nada si no lo hacen. Está tratando de negarle beneficios si no lo hacen. Y claro, sí que si ya han llegado a un acuerdo en cuanto a lo que es y simplemente piden una prórroga, aún si han sido diligentes o si las reparaciones de su vivienda no se han completado y por lo tanto no pueden comprar cosas para amueblar su casa, claro que es aún más razonable solicitar esa prórroga y casi insistir en que lo respeten y que se le conceda. Uno, hay que ser razonable, hacerles saber eso por anticipado, pero si uno lo hace, en mi opinión, deben de conceder esa prórroga. Yo nunca he visto casos en el cual no se concede. Si alguien tiene un ejemplo de un dueño, un propietario que se ha topado con ese problema ahorita, estaría mal, en mi opinión, especialmente un reclamo del 2020. Bueno, aquí les hemos dado la ley de Colorado de la depreciación, que es el principio legal de que hay que ir más allá del uso y desgaste al calcular el valor y tomar en cuenta todos los hechos y circunstancias que conllevarían a un estimado correcto del valor de ese bien. Esa es la ley en Colorado. Actualmente en Oregon están haciendo trabajos para evitar que las aseguradoras deprecien la mano de obra. Eso escuchamos que Chris no cree que es un problema muy grande en sus reclamos, pero Sandy, ¿ve usted muchos casos en los cuales depreciación de la mano de obra dificulta que las personas puedan resolver sus reclamos y reconstruir sus viviendas? No, no lo veo, porque es algo muy bien litigado en California y ya establecido. En el estado de Washington les hemos dado lo que son las normas ahí en cuanto a que una aseguradora tenga que rendir cuentas de aplicar la depreciación de manera adecuada y no depreciarlo demasiado. Y ese estándar que la depreciación debe decidirse por un deterioro físico y no solamente con base en la antigüedad de ese bien. Bueno, y quiero decir que esta serie de diapositivas las podrán pedir, solamente tendrán que mandar un correo electrónico. Pondremos un enlace en el sitio web. Aquí tienen el sitio web del Departamento de Seguros de California. Si necesitan ayuda para pedir prórrogas de los plazos o si están tratando con una aseguradora o ajustador poco razonable, ahí lo pueden hacer. Este es el departamento de Colorado. Nosotros cooperamos con los departamentos de seguros de los diferentes estados. Muchas veces tenemos a personas de ese departamento que participan en algunas de nuestras clases. Tenemos una clase para las personas que viven en Colorado para el 29 de septiembre. Y ahí tendremos un funcionario del Departamento de Seguros de Colorado que podrá contestarles preguntas. Hemos tenido programas con el Departamento de Oregon también. Ellos ofrecen una línea gratuita que proporciona ayuda y también el Departamento de Seguros de Washington. Todos estos estados, sus departamentos de seguros tienen reputaciones bastante buenas en el que parece que pueden ayudar a las personas que tienen problemas con sus reclamos.
Claro que no le van a dar asesoría jurídica gratuita, no van a ser ajustador público para usted, no tienen ese tipo de poder, competencia, pero pero es útil, puede usted presentar un reclamo, pedir ayuda con esos departamentos de seguro, realmente hace que las aseguradoras se porten mejor, porque sí pueden ser multados, castigados, sancionados por esos departamentos de seguros. Entonces, eso puede ser de ayuda en lograr la extensión, la prórroga de los plazos, no tanto los beneficios del seguro, pero sí lograr que los ajustadores que no quieren cooperar lo hagan y que les concedan más tiempo para cobrar lo que se les debe. Esta es la biblioteca que tenemos para California para los incendios del 2020. Tenemos uno para Colorado, tenemos uno para Oregon y uno para Washington. Tenemos los siguientes eventos. Realmente aliento a todos a que aprovechen lo que ofrecemos, todo es gratuito. Espero que sepan ya que realmente somos algo muy legítimo. No estamos aquí para venderles nada ni convencerles de irse por un camino o por otro. Estamos aquí para darles datos confiables para que ustedes puedan tomar la mejor decisión posible para ustedes y para su casa. Ya sabemos que las otras personas en el primer aniversario realmente es algo que suscita mucho sentimiento en muchos lugares donde las personas han perdido sus casas. Puede ser muy difícil las cosas que ofrecemos, además de esta información técnica que les aportamos esta noche. Son los foros de sobreviviente a sobreviviente, un lugar seguro donde pueden compartir con otras personas en la misma situación que usted, las personas que viajan por el mismo camino que usted ahorita. Y ya están del otro lado del túnel. Tienen mucha empatía y además sugerencias prácticas. Ellos hacen ciertos convivios. Tenemos más webinarios gratuitos. Aquí tienen los links. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con Sandy el miércoles que viene. Y también el 29 de septiembre vamos a hacer otra específica para Colorado, donde vamos a tener nuestro coordinador de Colorado, gente del Departamento de Seguros de Colorado. Si se olvidaron de todo lo que escucharon hoy, pueden ir a nuestra página de internet, van a encontrar bajo la pestaña de eventos, van a encontrar la información de estos eventos que se aproximan y van a poder registrarse ahí también. Ya les mencioné estos foros de sobreviviente a sobreviviente, pueden encontrar otras personas que están asegurados con el mismo seguro en la misma área. Queremos ponernos en contactos, queremos alcanzar a todos los que les vendría bien nuestra ayuda, nuestra información. Entonces, anime a sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos que también sufrieron una pérdida, a que se anoten, a que se registren sin costo alguno. Quiero agradecerle a las personas que nos brindan fondos en Colorado, que nos dan la posibilidad de brindar servicios en Colorado, lo mismo para Oregón y Washington y para California, que es el estado en el que empezamos, donde se fundó nuestra organización, y pasamos mucho tiempo también en Colorado y pasamos mucho tiempo en Oregón, en Washington también, y hacemos lo mejor posible para responder todas sus preguntas. Yo sé que recibimos muchísimas preguntas hoy y no llegamos a alcanzar todas. Los animo a que nos manden un correo electrónico o que vengan a estas sesiones que se van a hacer la semana que viene y dentro de 3 semanas. También los que escucharon el seminario en español, espero que lo hayan podido disfrutar y escuchar bien. Bueno, me parece que iba a decir, parece que se congeló. Mientras estaba diciendo dificultades técnicas, ¡pip!, se congeló Amy. Pero quiero agradecer nuevamente por
compartir su conocimiento, a Chris, a Sandy, su tiempo. Sharing your Gracias por compartir su conocimiento, a todo el equipo UP, a los que están tras bambalinas. Gracias también a las intérpretes. Espero que todos tengan una bonita tarde. and that all the talk about math and confusion wasn't too discouraging for you. Y espero no haberlos desanimado haciendo tantas cuentas, tantos cálculos. Y les deseo lo mejor en este camino que están a punto de emprender. Thanks, everybody.